Camilo Álvarez, Lisbeth Andún y quien les habla, Giselle Jaimes. A nosotros nos correspondió hablar sobre la influencia de dos esquemas de hidrología de la superficie terrestre en el clima regional de África utilizando el modelo RED CM4. La hidrología terrestre juega un papel importante en el sistema climático. Comienza con la precipitación que llega a la superficie terrestre, ya sea directamente o después de la interceptación por la vegetación. El proceso de intercepción depende de la especie de vegetación y su densidad. Desde la superficie de la Tierra, la precipitación puede infiltrarse en la capa del subsuelo y penetrar bastante profundo para formar drenaje. El ciclo hidrológico está estrechamente relacionado con el balance energético de la superficie y por ende con el clima de la superficie, ya que la radiación solar impulsa la transferencia vertical de vapor de agua desde la superficie de la Tierra a la atmósfera a través de la evaporación del suelo desnudo y la transpiración de la vegetación. Estos constituyen el flujo de evapotranspiración total. A cambio, la evapotranspiración afecta a la atmósfera a través de su efecto de enfriamiento. La transpiración se ve afectada por la disponibilidad de agua almacenada en la capa superficial, que depende de la tasa de infiltración del suelo y a su vez afecta a la evapotranspiración, la energía superficial y por tanto el clima de la superficie medido por la temperatura media, la precipitación superficial total y la humedad relativa cercana a la superficie. En el modelo RED CM4 se realizaron dos simulaciones de 12 años para estudiar cómo diferentes esquemas hidrológicos pueden afectar el ciclo de hidrología terrestre, el balance energético y el clima regional de África. Una simulación utilizó el esquema de hidrología TOP predeterminado en el modelo de superficie terrestre SLM 4.5 y la otra utilizó el modelo hidrológico de capacidad de infiltración variable acoplado a SLM 4.5. Se utilizaron diferentes conjuntos de datos para evaluar diferentes variables de control del modelo. El conjunto de datos de la Unidad de Investigación Climática se utilizó para verificar la temperatura media a 2 metros. Estaba disponible con una resolución de 0,5 grados por 0,5 grados. Se utilizó el conjunto de datos de precipitación de conjunto ponderado de múltiples fuentes. Para evaluar la precipitación superficial, diseñado específicamente para modelos hidrológicos con una resolución temporal de 3 horas y espacial de 0,25 grados. La ventaja de estos datos es que combinan conjuntos de datos de medición, satélites y de reanálisis. Se evaluaron el flujo de calor sensible y la evapotranspiración total. Estos se basan en la ampliación de la red de conjuntos de datos FluNet en todo el mundo. La fracción de radiación fotosintética activa absorbida y la información de cobertura terrestre en MODIS, usando algoritmos para entrenar las variables de las ubicaciones de las torres de red de flujo. Estos datos están disponibles a 2,5 grados por resolución de 2,5 grados. Se utilizó la versión 2 del Sistema Global de Asimilación de Datos Terrestres para evaluar la humedad del suelo a 10 centímetros. Metodología. El modelo climático regional, este estudio se basa en la última generación del modelo climático regional, del RCM4. Es un modelo del área de finita basado en la presión o de seguimiento del terreno del sistema de coordenadas verticales y algoritmos diferenciales finitos de la cuadrícula Arakawa-Watt. El modelo de componente dinámico proviene de la versión de agua estática del modelo 5 de mesoescala en la Universidad Penn State. El esquema de radiación RRTM, incluida la presentación en aerosol de Solomon, es el modelo que utiliza el esquema de predicción local del orden 1.5 de la Universidad de Washington. Entonces, como sabemos muy bien, en esta universidad se implementó en tierra, mientras que en Kane Fish se implementó en el océano. El paquete de software de física RegCM también incluía planes de nubes de precipitación a gran escala, que tienen en cuenta la variabilidad de las nubes subcuadriculadas. En este estudio utilizamos el modelo de superficie terrestre porque incluye la última parametrización biogeofísica para simular el flujo de balance energético superficial, incluir el modelo hidrológico BIC como opción hidrológica. La configuración del modelo climático regional está en el modelo CLM 4.5. La entrada de humedad
de la superficie de la celda de cuadrícula es la suma de precipitación líquida que llega al agua subterránea y derrite el agua de la nieve. Luego, al flujo de agua se divide en la escorrentía superficial, almacenando el agua superficial e infiltrando del suelo. El esquema hidrológico predeterminado se implementó en el CLM 4.5 STOT Model. El modelo de escorrentía predeterminado descrito por la NIU en el año 2005, realizar escorrentías parametrizadas. Este método se basa en la determinación de decimales. Ahora vamos a continuar con lo que es el REG-CM. Entonces, el sistema REG-CM es el modelo climático regional desarrollado originalmente en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Se almacena la sección física del sistema terrestre. La primera versión del modelo REG-CM1 se desarrolló en el 1989 y se había utilizado actualizaciones importantes del 1993 como en los años 1999 hasta el año 2010, que es la última versión del REG-CM4. Ahora es totalmente compatible con la versión del modelo REG-CM4. Ahora, después de esto, se vio que en la versión anterior, el REG-CM3, ya no está disponible. Esta versión incluye las actualizaciones importantes para la estructura del código y los procesadores antes y después, así como algunas configuraciones en los parámetros físicos nuevos. El modelo es flexible y portátil y es fácil que se puede aplicar a cualquier área del mundo. En el espacio máximo de una cuadrícula es aproximadamente 10 kilómetros, desde la investigación del proceso hasta la paleoclimática y la simulación del clima futuro. Su campo de investigación siempre se ha dado a conocer porque es muy amplio. Las mejoras del modelo actualmente en curso incluyen el desarrollo de una nueva solución de nube microfísica combinada con el modelo oceánico original, o bueno, regional, incluida en la química de la fase gaseosa total y la actualización de algunos esquemas físicos y el desarrollo del núcleo no hidrostático. ESP también es compatible con la Red Regional de Investigación del Clima REG-CNET. El objetivo del REG-CNET es ampliar y fortalecer la red de usuarios del modelo y desarrollar proyectos de investigación colaborativa en la red para mejorar la comprensión del cambio climático en la región. Entonces, también proporciona un foro para que los usuarios actualmente y futuros del modelo discutan temas relacionados, intercambien experiencias de investigación y todo eso quede guardado en la misma nube. Entonces, los resultados demuestran que el esquema BIC tiene una tasa de infiltración del suelo más baja y por lo tanto la humedad superficial del suelo más baja. Estamos hablando de 10 centímetros en este estudio, en comparación con el esquema TOP predeterminado, que conduce a la división de diferentes de los términos en el balance energético de la superficie con baja evaporización y alto flujo de calor sensible, lo que resulta en un efecto de calentamiento neto. La simulación BIC también dice que una humedad relativa baja debido a la baja tasa de evaporización, que esta baja tasa de filtración de la hidrología BIC también resulta en la acumulación de humedad de la superficie del suelo. Además del esquema BIC genera más precipitaciones, especialmente en la temporada de verano. Por tanto, la parametrización de la hidrología puede afectar no solo en el ciclo hidrológico terrestre, sino que también estamos hablando en la participación del balance energético y por lo tanto el clima de la superficie, además de la simulación BIC, tiene sesgos de pequeños en el flujo de energía superficial y las variables climáticas de la superficie en comparación de la ejecución CLM 4.5 predeterminada. Concluimos que el esquema de hidrología de la superficie terrestre del BIC logra controlar la tasa de infiltración, la humedad superficial del suelo y por lo tanto la evaporización total, que lo que mejora el balance energético de la superficie y por lo tanto produce un mejor clima superficial.
Por lo tanto, las recomendaciones en el esquema hidrológico BIC para futuros estudios climáticos se recomienda bastante este uso del programa, ya que es como más completo y por el tiempo que lleva de su nueva versión siempre se ha basado en lo de antes y se recompiló toda esa información con tal de agregarle unas mejores formas de poder leer o interpretar este tipo de datos. Gracias. En conclusión, el presente estudio se realizaron 2 simulaciones para estudiar los efectos de 2 esquemas hidrológicos diferentes. Uno es el esquema TOP predeterminado en CLM 4.5 y el otro es el esquema hidrológico PIC. Evaluando los efectos de la simulación en el ciclo hidrológico terrestre, en el balance energético de la superficie y en el clima de la superficie en África, nuestros principales resultados son: primero, en el esquema de la hidrología PIC ejerce más control sobre la tasa de infiltración que el esquema TOP, lo que resulta en una disminución de la humedad superficial del suelo en el esquema PIC con relación al esquema TOP. Segundo, una disminución en la humedad del suelo en el esquema BIC conduce a una menor tasa de evapotranspiración y menos vapor de agua transferido a la atmósfera que el esquema TOP. Tercero, el esquema PIC reduce significativamente el sesgo de frío y la relación en relación con el esquema TOP, ¿no? Al disminuir la tasa de evapotranspiración y aumentar el flujo de calor sensible. En el esquema PIC reduce el sesgo de las temporadas de la primavera y verano, como resultado de la acumulación del agua en la superficie. Esto sería el último resultado. Muchas gracias.